Amigos y amigas de Canal Universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, jefe del Departamento de Salud Materno-Infantil de la Facultad de Medicina de la UMSA, que tiene el placer de ingresar a sus hogares a través de su programa Cuidemos tu Salud. Este día es un día muy particular porque tenemos la presencia de un invitado especial. Con él hemos de conversar sobre uno de los cánceres que más frecuentemente afectan tanto a hombres como a mujeres. Antes de entrar de lleno a conversar sobre el tema, permítanme presentar a nuestro invitado. Es el doctor Miguel Ángel Inchauste Rioja, quien es médico cirujano, especialista en cirugía gastroenterológica y profesor emérito de la Facultad de Medicina de la UMSA. Doctor Inchauste, qué placer saludarlo. Gracias por venir. Vamos a conversar sobre el tema anunciado para el público que sigue a nuestro canal, al canal universitario. Doctor Inchauste, hemos estado con una serie de entrevistas referidas precisamente al cáncer que afecta a los seres humanos. En la última versión hablamos del cáncer urológico más frecuente, que es el de próstata. Pero ahora quisiéramos conversar de este cáncer que, como señalé, y usted me ayudará o no a confirmar, es uno de los que más afecta tanto a varones como a mujeres, el cáncer del colon y del recto. Pero antes de entrar en este tema, mi querido doctor, ¿por qué no nos ilustra y nos dice qué es el colon y qué es el recto? Bueno, el tubo digestivo, que comienza en la boca y termina en el ano, tiene varios segmentos. El segmento más inferior, el más distal, como le llamamos en medicina, corresponde al colon, que sería el intestino grueso, en otras palabras. Y este intestino grueso se divide en dos partes claves, ¿no? El colon, que corresponde a lo que se encuentra dentro del abdomen, y el recto, que se encuentra en la pelvis. El colon tiene como funciones absorber agua, formar en parte el bolo fecal, dar movimientos para que todos los desechos de los alimentos sean propulsados hacia una especie de reservorio que es el recto, que es el lugar donde se acumula la materia fecal antes de ser eliminada al exterior. Gracias. Entonces, cuando esta materia está prácticamente exenta de la mayor cantidad de líquido, se la expulsa por medio de las heces fecales, que son pastosas generalmente, no son ni duras ni líquidas, ¿verdad? Doctor, ¿de qué se enferma el colon y el recto? ¿De qué se enferman? Por lo general, el colon tiene dos enfermedades, ¿no? Unas que son enfermedades benignas, consideradas inflamatorias para algunos, y otras las enfermedades tumorales o neoplásicas. En nuestro medio tenemos una patología, diríamos, muy regional. Al ser personas que vivimos en la altura a 3.600 metros sobre el nivel del mar, estamos predispuestos a tener un aumento de la longitud y el diámetro del colon. Esto se llama dólico megacolon, que también puede deberse a la enfermedad de Chagas. Eso se ve más en clima templado, más o menos por los 2.000, 2.500 metros. Hablaremos de Cochabamba, Sucre, Tarija, parte de Santa Cruz. Y en la ciudad de La Paz, en todos los valles, ¿no? Luribay, todo lo que implica los lugares donde se producen durazno, uvas, y está vinculado a la transmisión de un parásito a partir de un vector que es la vinchuca. Y las otras enfermedades inflamatorias que pueden ir como simples diarreas, corregibles desde el punto de vista médico, y naturalmente las enfermedades tumorales o neoplásicas que constituyen un curso evolutivo un poco diferente, ¿no? Que en líneas generales tienen su dificultad para el diagnóstico porque habitualmente se diagnostican tarde y obviamente el pronóstico de esos pacientes no es el de los mejores cuando hablamos de enfermedades o tumores malignos. Gracias, amigos. Entonces, esta parte del intestino también se enferma. Por ejemplo, se enferma de algunas
parasitosis. Yo recuerdo, doctor, que en algún viaje al Beni, en una delegación deportiva, muchos compañeros volvieron con una parasitosis, unos con shigella, pero otros volvieron con amebas. También se enferma de ello el colon, ¿verdad? Claro. Todos los parásitos, sean bacterias o parásitos, como usted lo indica, son susceptibles de colonizar el intestino grueso, de alojarse en el intestino grueso. Eso produce habitualmente lo que conocemos como colitis parasitarias o infecciosas, ¿no? Es frecuente, algunos llamaban en el pasado la diarrea del viajero, cuando una persona de una ciudad, por ejemplo, se traslada a área rural o inclusive a otra ciudad, por la ingesta de los alimentos puede ser contaminado con los parásitos. Un caso claro y muy recordado, podemos decir, es México. La Ciudad de México, DF como tal, es la ciudad que tiene la mayor cantidad de amebas, inclusive en el agua. No es raro por eso de que gente que vaya de paseo a México aparezca con una gastroenteritis o una colitis, amebiana generalmente. Entonces no solamente son bacterias, las amebas se contaminan con los alimentos, ¿no? Se entran con los alimentos al tubo digestivo. Es verdad, en los niños las diarreas que afectan al aparato gastrointestinal, por ejemplo, son debidas a virus también, ¿no es claro. cierto? Entonces no está exento este segmento del intestino a enfermar de muchas enfermedades. Pero vamos a los tumores. ¿Qué tumores benignos, doctor, frecuentemente se presentan en esta zona? Bueno, todo lo que significa enfermedades neoplásicas en cualquier sistema o cualquier aparato del organismo implica tumores benignos y tumores malignos. Tumores benignos en el caso del colon vienen a ser los pólipos. Los pólipos que pueden tener un origen inflamatorio en algún caso y básicamente una alteración a nivel de la capa más interna del colon, la que esté en contacto con las heces fecales, podemos decir, es el punto de origen para que se formen los pólipos. Estos pólipos, al ser benignos, tienen un curso evolutivo favorable cuando son extirpados. Pero es bueno aclarar de que estos tumores benignos pueden con el tiempo volverse malignos. Y ahí es donde se desarrollan los cánceres de colon o el cáncer colorectal como lo conocemos sobre una base de un tumor benigno. Excelente. Ahora sí vamos al tema en cuestión. El cáncer de colon, ¿qué incidencia tiene en la población mundial y en nuestra población, en la población boliviana? Bueno, si hablamos de aparato digestivo, el primer lugar, por lo general en el mundo, está en cáncer gástrico. En segundo lugar viene el cáncer de colon y en tercer lugar vendrían los tumores de vesícula. Hablamos del mundo. Pero si hablamos de países latinoamericanos, ahí hay un fenómeno muy interesante. El primer lugar, en la mayor parte de los países latinoamericanos, todos nuestros vecinos, donde se puede incluir México inclusive y Panamá, tienen como una alta incidencia de cáncer de vesícula biliar. Luego viene el de colon y luego viene el gástrico. Y esto tiene una explicación, diríamos, en función a la patología regional también. ¿Cuál es la patología benigna patología quirúrgica, o sea, de tratamiento quirúrgico, que tiene más incidencia en los países latinoamericanos? La colelitiasis. La colelitiasis implica presencia de cálculos en la vesícula biliar. A partir de ellos se originan los tumores de la vesícula. Y obviamente no es fácil distinguir en su momento. En segundo lugar, nosotros indicamos de que viene el cáncer de colon y que está aumentando su incidencia en la actualidad. Tiempo atrás se decía de que se podía ver 1 a 2 casos por año en nuestro medio, pero no es eso ya de esa forma. Hoy en día se pueden ver hasta 10 o más casos en un solo hospital, en diferentes estadios, ¿no? Puede ser estadios iniciales o enfermedades vinculadas a los pólipos que ya mencionamos anteriormente. Entonces, ¿afecta por igual a varones y mujeres? Sí, no discrimina,
sea, no hay mucha diferencia en cuanto al sexo. Podemos decir de alguna forma que tendría que haber más incidencia en el varón, pero hablar de una relación de 2,5 a 2 no es nada, ¿no? Es un medio por ciento, si es que vale la expresión. En líneas generales afecta a ambos sexos por igual, no es como los tumores de mama, los tumores de útero, obviamente como el de próstata, que tienen su foco, diríamos, en función al sexo. Doctor Inchauste, ¿por qué no nos ilustra respecto, entonces, si se trata de cáncer colorectal o colorectal, cuál es la signo-sintomatología que frecuentemente muestra esta patología? Bueno, hay que, yo creo, pensar en dos cosas, ¿no? Todo tiene relación directa con el hábito intestinal. ¿A qué llamamos hábito intestinal? A la función que desempeña, o a la característica, podríamos decir, que desempeña un individuo en cuanto a la evacuación de las heces. Se ha comprobado a nivel mundial que quienes tienen evacuaciones normales, es decir, todos los días, con heces blandas, sin mucho esfuerzo, son individuos que tienen normalidad en el funcionamiento de su tubo digestivo. Pero cuando se empieza a espaciar esa frecuencia, hablaremos de 2 días, 3 días, se habla de estreñimiento. ¿Qué pasa cuando hay estreñimiento? Los movimientos del intestino, del colon en este caso, son más lentos. Y al ser más lentos, hay metabolitos químicos que van a afectar a la mucosa del colon y van a empezar a producir degeneración de las células mismas. Por eso, hoy en día se puede afirmar que la dieta que viene rica en fibra, de una u otra forma, previene el desarrollo de los tumores. Ese es un factor. De ello vamos a hablar más adelante, de la prevención. Este es un factor que me parece muy importante. Hay otros factores que puedan predisponer al cáncer del colon. Claro. Por ejemplo, se han descrito síndromes de poliposis familiares. ¿Qué implica esto? Hay generaciones y hay familias enteras que tienen predisposición a hacer tumores en el colon, en la mama, en la vesícula, en el hígado, etcétera, etcétera. Es un factor predisponente muy importante. El año pasado, entre noviembre y diciembre, tuvimos casos en el hospital donde yo trabajo de un paciente que vino con antecedentes familiares de cáncer de colon y él se internó por cáncer de colon. Es un factor importante. Segundo factor está en relación a problemas genéticos que puedan existir en la mutación de algunos genes, que pueden ser familiares o no. Luego viene la dieta y obviamente el consumo de cierto tipo de alimentos. Aquellos alimentos que tienen grasas saturadas, por ejemplo. Se habla de que los consumidores de carne roja están predispuestos a hacer cáncer de colon, como aquellos que consumen las carnes cocidas al carbón se predisponen a tumores de estómago, por ejemplo. O sea, influye mucho la dieta en líneas generales, haciendo a un lado, diríamos, el componente heredofamiliar. ¿Qué del alcohol y el tabaco? El alcohol influye en dos sentidos. Primero, el consumo de alcohol esporádico probablemente no tenga mucha importancia, pero el consumo a la larga altera de alguna forma el mecanismo de la producción de algunos elementos que ayudan a la digestión y eso hace de que se altere la formación del bolo fecal. En el caso del tabaco se ha encontrado en ciertos tipos de cánceres, donde no se puede excluir bajo ningún punto de vista el colon, de que el humo no solamente se queda en la parte de las vías respiratorias, puede entrar a la vía digestiva y seguir el paso hacia adelante de alguna forma y forma también algunos elementos tóxicos que van a alterar las células que están en la parte más interna de los órganos huecos. También parece que influye la obesidad y la diabetes, que viene a ser prácticamente una base sustancial, no solo para este tema, sino para otros. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, en líneas generales, la obesidad, la diabetes constituyen un síndrome que se llama síndrome metabólico. En ese síndrome metabólico hay un metabolismo deficiente en varios puntos de vista.
de carbohidratos, de elementos proteicos, de grasas inclusive. Al alterarse a través de ese síndrome metabólico, se altera la composición misma de los elementos químicos que circulan en el tubo digestivo y se van formando lo que se llaman los mediadores químicos precancerosos, es decir, que a la larga van a formar cáncer. Se ha hablado un poco de la raza, aunque hoy aceptamos que todos somos de la raza humana, insinuando que a lo mejor los afroamericanos pudieran tener una mayor predisposición. Y quisiera que abunde mucho más sobre la edad, también, que me parece que es un factor muy importante. Bueno, partiendo de la raza, las enfermedades tienen predisposiciones raciales dependiendo del lugar, ¿no? Si se analiza los reportes de Estados Unidos, por ejemplo, ahí hay una incidencia ligeramente superior en la raza afroamericana. Pero es un reporte exclusivo de Norteamérica, cosa que no se ve, por ejemplo, en el caso del África. Podemos decir lo mismo en lo que implica Sudamérica. Hablaremos Colombia, Ecuador, Brasil, donde hay más raza negra, podemos decir, no hay un predominio marcadísimo en cuanto a la raza. Que hay mayor incidencia, sí, pero no un predominio. Gracias. Vamos a seguir hablando de la edad, pero antes permítanos ir a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso. UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente.
Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. El bullying es discriminación. Cambiemos todos. Convive sin violencia. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como escuchamos del experto, existen indudablemente una serie de factores que predisponen a la aparición del cáncer en el intestino al final de su ubicación, que es el colon, y también en el recto. Nos habló fundamentalmente de hábitos alimenticios, del estreñimiento, diarreas frecuentes. Se ha referido a la ingesta de alcohol, del consumo de tabaco, así como de otros factores. Sin embargo, doctor Inchauste, la edad en la mayor parte de los cánceres es un factor muy importante. En este también, ¿verdad? Claro. La edad de mayor incidencia, podríamos decir, es a partir de los 40 años. Entre 40 y los 60 es la época en la que más aparecen estos tumores. Es en ese sentido que la mayoría de los programas de prevención y detección precoz circunscriben a hacer cierto tipo de exámenes a partir de esa edad. Eso, sin embargo, no implica que puedan haber casos en personas menores de 40 o en mayores de 60. Gracias, doctor. Un otro factor que usted muy bien señaló y que hay que recalcarlo indudablemente es la presencia de tumores benignos como los pólipos, que al extirparlos pueden eventualmente servir como prevención inclusive de futuros cánceres. La persistencia de estos puede degenerar, como dijo el doctor Inchauste, en cánceres posteriormente. Doctor, ahora sí hablemos de la prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir la aparición de este cáncer dentro de las posibilidades que tenemos normalmente? Bueno, el hacer prevención para formación de tumores tiene varios componentes, ¿no? En el caso del cáncer colorectal, el hecho fundamental de la prevención implica dos cosas. Primero, dieta. Una dieta rica en fibra, estamos hablando fibra en función a componentes vegetales fundamentalmente, sean crudos o cocidos, no muy procesados naturalmente, hace que las evacuaciones sean normales, sea mejor el funcionamiento del colon, siempre y cuando esto se ligue a una cantidad de agua ideal ingerida por el individuo. En un individuo adulto estamos hablando entre 1,5 litros y 2 litros, o sea, 6 a 8 vasos de agua, donde no se tiene que incluir las sopas, el desayuno, el tecito y todo aquello, ¿no? Esto viene a ser, diríamos, una forma para que el intestino grueso funcione. Hay un trabajo muy interesante publicado en el Brasil por un profesor que tuvimos, el profesor Daher Kutait, que decía que hasta este momento no se ha encontrado un solo caso en el cual haya megacolon con cáncer. Todavía lo están buscando hasta donde yo sé. ¿Y a qué se debía la cuestión esta? A que el intestino, si bien hay una alteración en el tránsito en el megacolon, pero las heces tenían un paso un poco diferente en relación a la formación de tumores. Muy interesante. La dieta entonces es un factor importante. Y la más importante tal vez. ¿Algún
Otro consejo respecto del consumo de carnes, a lo mejor cecinas, quién sabe el alcohol también y el propio tabaco. Más sería en el caso de la carne, ¿verdad? Últimamente nuestra sociedad se ha vuelto consumidor de comida rápida. Hablaremos de pollos a la broste, las parrilladas en los fines de semana. Esa es una dieta que no tiene fibra, bajo ningún punto de vista. Y hace de que el tránsito sea lento. Prueba clara es de que hay un alto índice de estreñimiento en ese tipo de personas que consumen esa dieta. Las carnes rojas se ha demostrado de que en su descomposición forman elementos nocivos para la mucosa, que es la capa más interna del intestino, y dan lugar a formación de procesos inflamatorios y eso termina con tumores naturalmente. En el caso del alcohol, quizás el blanco no es exactamente el colon. El blanco puede ser más el estómago o el hígado en su caso, pero influye. Y en el caso del tabaco, yo no conozco una sola enfermedad neoplástica, quizás en alguna eventualidad se analice esto en detalle, donde el tabaco no esté incluido en lo que significa formación de tumores. Esto también es muy importante, amigos. El doctor Inchauste nos señala que el fumar no solamente afecta al pulmón, afecta a distancia. Hay relación con el cáncer, por ejemplo, del cuello uterino, y con toda la diversidad de cánceres que afectan la economía humana. Por ello, el fumar no es un hábito que a lo mejor debiéramos propugnar o promocionar, porque indudablemente los metabolitos del consumo del cigarrillo son muy nocivos para la ciudad o para la salud de cualquier ser humano. Pero vamos a lo nuestro. ¿Cómo diagnosticamos el cáncer, doctor Inchauste? Desde síntomas, digamos, mínimos hasta a lo mejor síntomas groseros ya. Bueno, básicamente hay dos formas de presentación. Una de ellas es cuando el tumor sangra. Puede ser el pólipo ya benigno que puede darnos un sangrado, que va a eliminarse por vía rectal, junto con las deposiciones. Sin embargo, muchas veces eso no se ve. Muy pocas son las personas que van al baño y ven las características de las heces que está evacuando. Esto implica de que puede haber una hemorragia o un sangrado oculto que amerita hacer un test de laboratorio, que significa buscar sangre oculta en heces. El sangrado es uno de los síntomas guía, podríamos decir, para diagnosticar los tumores de colon. El segundo es las alteraciones en el hábito defecatorio. Una persona que va todos los días, de pronto sin hacer grandes cambios en su dieta, ahora ya ve de que empieza a espaciarse su evacuación, es otro dato llamativo. O en la alteración en la consistencia y calibre de las heces. Es muy frecuente hoy en día, por la actividad laboral que se realiza fundamentalmente, de que no se acuda al baño el momento en el cual debería irse. Se va al momento que se pueda simplemente. ¿Ese hecho qué implica? De que vayan acumulándose cada vez más residuo fecal que tiene componentes químicos que van a alterar a la mucosa del colon. Esos son los dos síntomas guía, podríamos decir, el sangrado y la alteración en el hábito intestinal. Excelente. Por lo tanto, vale la pena también distinguir, doctor, que si uno ve sangre fresca que recubre en las heces o viene después de la deposición, es un síntoma que no se puede ignorar, ¿verdad? Así es. También puede, y hagamos un paréntesis, presentarse esto en las hemorroides, pero la clínica es totalmente distinta. Así es. ¿Verdad? Básicamente, en el caso de las hemorroides, están vinculados exclusivamente a estreñimiento. O sea, no hay paciente que tiene hemorroides que no tenga estreñimiento asociado. Y es prácticamente junto con las deposiciones. Es decir, el paciente va al baño, evacúa
con o sin dolor, y tiene sangre. Y siempre se asocia a sensación de cuerpo extraño o a síntomas locales, en el ano. Escozor, podríamos decir, por ejemplo. En el caso de los tumores, no. En el caso de los tumores puede haber un dolor en la parte baja del abdomen simplemente, o no haber nada, pero haber el sangrado. Entonces es posible diferenciar aquí. También creo que es bueno que la gente sepa que si hay una pérdida de peso no explicable, es decir, no se ha cambiado de hábitos, no se está haciendo dieta y de pronto hay pérdida de peso, creo que es un signo que pudiera ayudarnos a buscar un tumor maligno en el colon o en cualquier otra parte del organismo, doctor. Claro, toda pérdida de peso en un tiempo relativamente corto, hablamos de 6 a 8 semanas sin causa aparente, estamos hablando de una pérdida de 2 a 3 kilos, implica de que hay algún proceso oculto, vinculado a enfermedades tumorales o algunas otras enfermedades. En el caso de los tumores, con mayor razón, porque nadie acude a una pérdida de peso en forma inmediata, va pasando el tiempo. Y obviamente la pérdida de peso es mayor conforme pasa el tiempo. Por eso es de que los pacientes que tienen tumores malignos especialmente prácticamente son demasiado delgados, caquécticos, podríamos decir. Gracias. Caquético es aquel ser humano que prácticamente es piel y hueso. A eso se refiere el doctor, para decirlo de una forma gráfica. Doctor Inchauste, ahora vamos a lo importantísimo. Hemos dicho que se puede prevenir con medidas más o menos habituales en la casa, pero si la edad está relacionada con la aparición de este tumor, ¿qué debemos hacer los hombres y mujeres después de los 40 o 50 años en busca de prevenir la aparición de estos tumores o de detectarlos tempranamente? Porque nosotros entendemos de que si se detecta precozmente el tumor, la posibilidad de curación es más del 90%. Así es. Bueno, hay una estrategia que se emplea para hacer rastreo de presencia de sangrado digestivo en cualquier tipo de población. Y podemos enfocar a partir de los 40. El hacer un test de sangre oculta es un examen de laboratorio, donde se toma una muestra de heces y se hace la reacción del test de Guayaco, que se llama. Cuando esa prueba es positiva, nos obliga a tratar de buscar causas de sangrado digestivo, en este caso causas de sangrado digestivo bajo. Y se tendría que hacer tacto rectal inicialmente para descartar hemorroides, o sea, un examen proctológico simple, y hacer una endoscopía baja. A través de estos 3 exámenes, podríamos decir, hablamos del test de Guayaco, el tacto rectal, buscando hemorroides o patología orificial, y la endoscopía baja, permite descartar aproximadamente el 80% de los tumores, sean benignos o malignos, que están en el colon. ¿Por qué razón? Más o menos ese porcentaje están en los últimos 30 centímetros del tubo digestivo. Por eso los americanos dicen, casi la mitad de los tumores están al alcance del dedo. Hablamos del tacto rectal. Y llegamos a un 70%, casi 80% al alcance de una endoscopía baja, que no implica el hacer un examen de todo el colon, sino solamente la parte donde existe mayor incidencia. Ahora, obviamente, si se ve que no hay absolutamente nada en esos segmentos, se debe hacer un examen endoscópico de todo el intestino grueso. Eso se llama colonoscopia. Amigos, entonces, para prevenir o hacer un diagnóstico precoz, el doctor Inchauste nos recomienda hacer un examen de búsqueda de sangre que no se ve en las heces fecales. ¿Debe hacerse cada año, cada 2 años? ¿Cómo se aconseja, doctor? En personas de 40 años se hace una vez cada 2 a 4 años. Hay algunos protocolos, quizás muy exagerados en alguna situación, que dice que debería hacerse cada año. No es una prueba cara, sencilla de hacerla, es casi como buscar un grupo sanguíneo, podemos decir, pero en ese. Se puede hacer a bajo costo y se puede hacer cada año. Pero la recomendación ya viene cuando el paciente ya es más de 40. Cuando hablamos de 50, hay que hacerlo 2 veces al año
y debería hacerse en ese momento un examen endoscópico. Si hay presencia... Si hay presencia de sangre oculta positiva. Entonces, amigos, es un procedimiento, creo que razonable, que se lleve una muestra de heces fecales al laboratorio para simplemente determinar si hay sangre oculta o no. Si hay, se sigue con el procedimiento que corresponda. Será el tacto rectal y la colonoscopía, que no es nada más que la visualización de esta parte terminal del intestino. Y si esto es negativo y hay sangre oculta, el doctor Inchauste nos indica que hay que prácticamente revisar todo el colon. Y seguramente habrán otros procedimientos si todavía hay que seguir investigando, porque también puede sangrar el estómago y otras partes del intestino, ¿verdad? Pero digamos que el sangrado más frecuente de las características que se señaló es del colon y del recto. Una duda más, doctor. ¿A qué se llaman melenas y por qué las heces a veces son de color oscuras, negras? Bueno, la melena implica también sangrado, pero no del colon. La melena se produce cuando hay un sangrado, por ejemplo, en el estómago. En el estómago, donde hay un sangrado, esa sangre, por acción del jugo gástrico, sufre un proceso de transformación. Y va pasando al tubo digestivo con esa reacción química ya hecha, con el ácido clorhídrico. O sea, es una sangre, podríamos decir, alterada en su composición. Entonces, cuando las heces son negras, que sería la melena, no hay duda de que eso sea de un sangrado alto. O sea, es un sangrado más bien para enfocar el estudio en el estómago, en el esófago, en la parte alta del tubo digestivo. En cambio, cuando la sangre es roja, ahí sí tenemos la obligación de pensar en colon. Muchas gracias, doctor. Hemos de continuar hablando del tema, pero vamos primeramente a un pequeño corte, por favor. En instantes vuelve la programación de TVU. El bullying es discriminación. Cambiemos todos. Convive sin violencia. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UNSA Transparente. Ten cuidado cómo usas las redes sociales. Pueden dañar tu vida. Usa bien el Internet. El acceso a la información es un derecho. Los miembros de la comunidad universitaria y la sociedad en general conocen sus actividades, resultados, contribución a la sociedad y manejo de recursos. El acceso a la información es un instrumento fundamental para transparentar las instituciones. ¿Tienes dudas? Acude a la unidad de transparencia. Avenida Villazón, número 1958, edificio Villazón, tercer piso.
UMSA Transparente. La unidad de transparencia tiene por objetivo promover que la información académica, financiera, administrativa, orgánica y jurídica de la UMSA sea de conocimiento público. También tiene la facultad de investigar actos de transgresión a las disposiciones legales vigentes o presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a las instancias respectivas para la sanción correspondiente, coadyuvando a eliminar toda forma de impunidad. UMSA Transparente. Nacemos sin odio y temor hacia otras personas. Cuando crecemos, nos enseñan a decir Indio, chola, negro, lesbiana, marica, paica, viejo, chato. inútil. Si te fijas debajo de la piel, Todos somos iguales ante la ley. El racismo y la discriminación son delitos. Educa diferente. ¿Qué hace la unidad de transparencia? Promueve que la información académica, financiera y administrativa sea de dominio público. Investiga presuntos actos de corrupción, canalizando, si fuera el caso, a la instancia respectiva para su sanción. UMSA Transparente. Continúa con la programación de TVU. Amigos, como saben, estamos conversando con el doctor Miguel Inchauste, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Cirugía. Doctor Inchauste, ¿cómo hacemos un diagnóstico preciso del cáncer de colon? Bueno, el diagnóstico es extremadamente sencillo, diríamos, sabiéndolo entender de lo más sencillo a lo más complejo. Primero, factores de riesgo, sangre oculta. Si eso me da positivo, hacemos la endoscopía. Pero la endoscopía no implica el que se haga el procedimiento y diga, aquí había habido tal cosa, ¿no? Sino tiene que tomarse una biopsia. ¿Quién tiene la palabra en este sentido para decir si eso es una patología inflamatoria o neoplásica? Básicamente, quien hace la endoscopía y finalmente es confirmada, podríamos decir, por el reporte de la anatomía patológica, del estudio de la pieza que se obtiene. De la biopsia. De la biopsia. Es importante indicar acá de que en el caso del pólipo, se hace la endoscopía, se lo retira al pólipo en forma íntegra, se manda al patólogo y ahí prácticamente se ha hecho diagnóstico y tratamiento en uno solo. En el caso de los tumores malignos, aquello no implica simplemente tomar la biopsia y decir es tumor tal o tumor cual. Implica el hacer un estadiaje, es decir, el grado de invasión que tiene al órgano. En función al grado de invasión que tiene al órgano, puede haber enfermedad solo en la mucosa, que tendría casi el mismo manejo, diríamos, que el evacuar o sacar un pólipo. Una enfermedad local, que implicaría que esté en parte, diríamos, en otras capas del intestino grueso. Una enfermedad regional, que implicaría órganos vecinos, y una enfermedad a distancia, que sería el último grado. En esa situación, para los grados, diríamos, del 2, el 3 y el 4 que acabo de indicarles, hay otros estudios que deberían hacerse. Hablamos de radiología, de tomografía para ver grados de invasión. Se utilizan marcadores tumorales no para hacer el diagnóstico, sino para ver el pronóstico fundamentalmente. El marcador tumoral en cirugía de colon no implica diagnóstico, implica saber con cuánto se está partiendo y cómo vamos a hacer el seguimiento posteriormente. Porque no podemos someter a una persona a endoscopía cada vez que se nos ocurre, ¿verdad? Entonces, dependiendo del estadiaje, también está el pronóstico, ¿verdad? Comprenderán, queridos amigos, que si el diagnóstico es precoz, el tratamiento, sin ser sencillo, es menos complicado y tiene mejor pronóstico. Por ejemplo, doctor, si encontramos el estadio 1, es decir, un tumor que está localizado y que no sobrepasa la mucosa, ¿cuál es el procedimiento y cuál es el pronóstico de sobrevida? Ese tipo de tumor se considera un tumor in situ, o sea, en su lugar.
El procedimiento que se hace es solamente endoscópico. Es una resección endoscópica que se hace en nuestro medio. Quienes tienen bastante experiencia en esto son los colegas endoscopistas del Instituto de Gastroenterología. Para el estadio 1 es suficiente aquí, porque se supone que no hay invasión en otros órganos. ¿Y el pronóstico? El pronóstico es bueno. Excelente. Podríamos decir que hay una curación entre el 95 al 100%. En el estadio 2. En el estadio 2, cuando ya se comprometen otras capas del intestino, se debería hacer cirugía. Se puede hacer procedimiento endoscópico, pero con cierto riesgo, ¿no? Es mejor hacer una cirugía, resecar, o sea, extraer todo el segmento afectado donde se encuentra el tumor. Generalmente se habla de márgenes, ¿no? Que 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por debajo del tumor me garantiza que eso vaya a una curación, que también va cerca del 90% hasta el estadio 2, aunque se va bajando un poquito en función a otros componentes, el tipo de tumor, todo aquello. Pero en líneas generales es un procedimiento casi exclusivamente quirúrgico, aunque puede ir a otros procedimientos complementarios o de ayuda, podríamos decir. Y estamos presumiendo que los estadios 3 y 4, que tienen una mayor diseminación, que afectan a ganglios o que van al pulmón, a otras partes del organismo, ya no requieren tratamiento quirúrgico, sino otro tipo de tratamiento. Hasta el estadio 3 se puede hacer cirugía y otros procedimientos, como es radio y quimioterapia, que son procedimientos de oncología clínica. Pero obviamente que la sobrevida de los pacientes no llega ni a veces ni al 50, al 40% en el mejor de los casos. Los que están muy avanzados, que serían los que tienen diseminación a distancia, estadio 4 que le llamamos nosotros, ya no son susceptibles de hacer tratamientos curativos, sino solamente hacer tratamientos paliativos, o sea, para que eso no avance, pero no implica curación. Que mejore la calidad de vida. Algo así. Distinguidos amigos, yo creo que el doctor Inchauste ha sido absolutamente claro. Como señalamos en muchas otras sesiones, la prevención, indudablemente, a más de ser barata, es muchísimo más efectiva. El doctor Inchauste nos ha recomendado algunas medidas que podemos tomar. Doctor Inchauste, antes de cerrar esta conversación, ¿qué le aconsejaría a la población, tanto hombres como mujeres, para que puedan tener cuidado, para que puedan evitar que tengamos que lamentar casos avanzados ya e incurables del cáncer en el colon? Yo me permitiría hacer 2 recomendaciones. La primera es de que cualquier alteración en el hábito intestinal, es decir, que sean en cuanto a frecuencia o en cuanto a consistencia, necesariamente tenga que hacerse una consulta al lugar que corresponda al especialista. Cirugía general, o mejor si es gastro o coloproctología. Y esto está vinculado a que, si hemos hablado de la edad, a partir de los 40 años, se trate de buscar, de alguna forma, si no hay un sangrado oculto, a través de un examen de laboratorio simple que no tiene un costo alto, que inclusive en el exterior hay en las farmacias para comprar aquello. Y el hecho de que se enfoque a través del especialista implicaría básicamente de que se sigan los procedimientos que continúan posteriormente. Se hará examen proctológico, endoscopía, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquier signo de alarma, hablamos de sangrado fundamentalmente, tiene que hacerse el control por el especialista. En ese sentido, muchas veces hay campañas de detección de cáncer colorectal justamente en base a esto. Distinguidos amigos, depende de nosotros. Creemos que no es complicado que después de los 50 años hagamos un poco de medicina preventiva. Esta medicina en este caso consiste simple y llanamente en la búsqueda activa del sangrado oculto en heces fecales. Un procedimiento que hacen en cualquier laboratorio y el costo es mínimo. Esta recomendación les hacemos porque sabemos que el 70% de la población no goza de un seguro. Definitivamente tiene que responsabilizarse de los costos y otros al respecto. Pero indudablemente, desde el punto de vista económico, el hallar precozmente el sangrado
o descartar su presencia ha de permitir vivir con más seguridad. La calidad de vida depende de nosotros. El evitar complicaciones tan severas como tumores malignos también depende de nosotros. Doctor Inchauste, ¿algunas palabras más quiere decirle al público antes de despedirnos? Decir simplemente que el hablar de buena salud no es curar las enfermedades, sino prevenirlas. En ese sentido, no es difícil el hacer prevención de enfermedades neoplásicas, siempre y cuando los controles que tenga que hacerse en función a la salud de cada individuo tengan la frecuencia necesaria y donde corresponda además. Eso es lo que podríamos recomendar al público en general. Estamos aprendiendo todos, podemos cuidar nuestra salud, podemos cuidar su salud y eso exclusivamente depende de nosotros. Doctor Inchauste, muchas gracias por compartir con nosotros esta mañana. Amigos, hasta la próxima semana y muchas gracias por su atención.